Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre. Vamos a meditar hoy el Evangelio del día 6 de mayo 2024. Bienvenidos todos a la reflexión del Evangelio. Los invito para que quedan hasta el final de esta reflexión, porque lo vamos a tomar mucha cita bíblica, cómo no podemos sostener qué es el Espíritu Santo. Bienvenidos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 26 y capítulo 16, 4. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Consolador que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre. Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni a mí, ni al Padre, ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que, cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, hoy vamos a ver unas lecturas bíblicas. ¿Qué es la función del Espíritu Santo con nosotros? ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo es el que vendrá, como ya pronto vendrá a recordar nuevamente la venida del Espíritu Santo, como se hizo en Pentecostés en aquel tiempo? La iglesia lo vuelve a recordar. ¿Qué es el Espíritu Santo? Dice, el Espíritu Santo es el que envía de parte del Padre. O sea, el Espíritu Santo siempre vendrá de arriba, como Cristo, como dice Juan 1:1 y adelante, el Verbo estaba con él y el Verbo era Dios. Entonces, el Espíritu Santo también. Para este entonces, es el Consolador. ¿Qué es el Consolador? Mire lo que dice San Juan 14, 26. Nos dice una maravilla de palabras y de entender qué es el Espíritu Santo. Dice, capítulo 14, versículo 26. En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete. Wow. Esto significa que si el Espíritu Santo no está contigo ni conmigo, no podemos tener un intérprete. ¿Por qué dijo esto? Porque en la Biblia de aquel entonces no estaba la Biblia como lo tenemos ahora. Fueron los apóstoles que recibieron este mensaje, los que dieron este mensaje, por ejemplo, en este caso, el evangelista San Juan. ¿Él lo escribió? No. Él lo transmitió, lo que nosotros llamamos, la iglesia lo llama la tradición con una T mayúscula, porque es importante. La tradición oral y escrita. La tradición, porque ellos hablaron por muchos siglos. Todos hablaron. ¿Y por qué es el intérprete? Porque el intérprete es decir algo. Si yo no pudiera hablar el español o no pudiera entender el español, necesito a alguien que me interpreta de mi propia lengua, o en este caso cualquier país que tenga otro puede interpretar. O sea, necesitamos un intérprete. Entonces, esa es la función del Espíritu Santo que también nos hace a nosotros para afirmar lo que estamos hablando de la palabra del Señor.
Dice, es el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre. Les enseñará todas las cosas y les recordarán lo que yo les he dicho. Y todavía así el Señor está confirmando un espíritu, aparte de lo que Él dijo, lo que Él les habló personalmente, ahora enviará el espíritu. ¿Y quién es el espíritu? Es el soplo, el roá, que no lo podemos ver, pero que está con nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a interpretar? ¿Cómo lo vamos a escuchar que nos está interpretando? Fácil y sencillo, solamente que nosotros tengamos una fe, solamente que tengamos una fe única, solamente cuando nosotros tengamos un espíritu de verdad y cuando tenemos un solo bautismo. De lo contrario, no es un intérprete, porque el espíritu es uno. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos, les dijo claramente que Él les dijo, cuando estaba orando con sus discípulos, la oración sacerdotal de Jesús le dijo, por ahí San Juan 17:20, dijo claramente, no ruego solo por esto, sino que también por todos aquellos que creerán en mí, por tu palabra, por mí, por su palabra, que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Esa unidad, ahí donde el Espíritu puede trabajar. Pero donde hay una división, el Espíritu no trabaja, según lo que dice la Escritura. Por eso es importante que nosotros debemos conocer. Cuando dice un poquito más abajo, les dan testimonio de mí, y dice, les hablarán de estas cosas, dice más o menos lo que dice el Padre, le dará a ustedes y darán testimonio de mí desde el principio han estado conmigo. Y dice, llegará un tiempo cuando que den muerte o los llevará en la sinagoga. No tengan miedo, porque el intérprete o el Espíritu Santo es el que da las palabras. Miren lo que dice San Mateo 19, si no estoy mal. San Mateo 19 dice algo bonito. Dice, leo, cuando sea arrestado, aquí estamos hablando cuando él mismo lo está diciendo nuevamente, dice, serán arrestados, serán expulsados en la sinagoga. Entonces dice, no se preocupen por lo que van a decir ni cómo han de hablar. Luego de ese momento se les comunicará lo que tenga que decir. Pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre que hablará por ustedes. Qué dichoso es. Qué dichoso. Cuando nosotros creemos al Espíritu Santo, cuando estamos unidos, cuando dijo de los primeros, en los días que han venido sobre todos los días del Evangelio, nos dijo, permaneced en mi palabra. El que permanece, el que cumple mi mandamiento, ese es el que me cree. Ese es el que cree al Padre. Y el que no cambia su palabra, el que no cambia el Evangelio, ese es el que va a tener el Espíritu de verdad. Porque dice, les hablará de estas cosas que su fe no tropieza. ¿Por qué? Porque cuando viene una tormenta, nosotros fácil tiramos la toalla. Decimos no. Si así es vivir con el Señor, mejor no. Mejor no, yo no voy a predicar porque se están burlando de mí o me están sacando de mis casillas o cualquier cosa podemos decir, ya no quiero hablar de Dios. Dice el Señor
para que su fe no tropiece. Porque te van, tal vez en este video lo pueden torcer, le pueden decir otra cosa y llegará en mi oído. ¿Será que voy a desfallecer mi fe? Tengo que tener seguro que el Espíritu es el que me acompaña, tanto que a ustedes y a mí. Mire, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 32. Mire lo que dice Hechos de los Apóstoles. Nosotros somos testigos de esto y lo es también el Espíritu Santo. Wow. Él dice, nosotros, los apóstoles dicen, nosotros somos testigos de estos. Nosotros como seres humanos, como material, como sensibles, como humanos que somos testigos de esto. Pero no solo yo, sino que también el Espíritu. Y también el Espíritu son dos. Por eso, dijo el Señor, yo les enviaré el Espíritu de verdad. Es el Espíritu que acompaña a todo cristiano que cree en la palabra del Señor. Pero el que no cree, muy fácilmente que no está el Espíritu, o muy fácilmente está torciendo la Escritura. Porque no podemos incluir al Espíritu Santo, porque algunos dicen, el Espíritu me reveló que hoy te vas a tener un buen carro, o vas a tener una casa, o vas a tener un trabajo. Eso no es nada que ver el Espíritu. El Espíritu es el que está construyendo las cosas para el reino. Para que ustedes y yo tengamos salvación, eso es la función del Espíritu. Puramente es espiritual. Porque muchos hablarán de parte del Señor y no lo es. Porque no tienen el Espíritu. Porque el Espíritu es un intérprete que no puede cambiar nada. Porque el Espíritu es un Espíritu de verdad, no puede torcer la Escritura. Imagínense, algunos dicen, no, el bautismo del niño no es válido. No es el Espíritu, está ahí. Mire, el ministerio de la reconciliación, eso es cosa de hombre. No es el Espíritu que está interpretando allí. Porque la Escritura dice claramente, por ejemplo, la Virgen tuvo más hijos. Eso no es el Espíritu que está revelando ahí. Eso está torciendo la Escritura. Por eso es necesario que nosotros tenemos que estar sujetos a una iglesia verdadera que el mismo Cristo fundó en hace 2000 años cuando le dijo a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Los poderes del Hades o los poderes del infierno no prevalecerán contra ellos. Porque si anda torciendo la Escritura, y por eso segundo de Pedro 1:20 dice, sépalo bien, dice el apóstol San Pedro, sépalo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Si yo voy a decir que Cristo no fundó una iglesia, estoy interpretando por mi cuenta propia. Si yo digo que Jesús no está en la Eucaristía, que Jesús no se presenta en la mesa del Señor, no estoy interpretando por mi cuenta propia. Porque la Escritura dice, ¿por qué le digo a eso? ¿Cómo lo vamos a encontrar en la Escritura que diga que Jesús se presenta en la Eucaristía? Ahí está, San Lucas 24:31 de adelante. Cuando los discípulos reconocieron al partir del pan. Es la teología. Solamente lo que hay que ponerle es que sea guiado por el Espíritu. Eso es lo que dice Pedro. Pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino por los hombres de Dios que han hablado movido por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo que se ha movido
es el que empuja, es el que le da la sabiduría al hombre. Por eso fueron escritos los 27 libros a través del Espíritu, y para que nosotros nos enriquecemos en la fe, en la esperanza, en el bautismo, para que el magisterio sea una y los dogmas sea inspirado por el Espíritu. Miren lo que dice siempre en Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 16, dice, e insiste, dice otra vez Pedro, allá en el 20 decía, sépalo bien, pero aquí dice nuevamente, e insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay de ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño. ¿Se dan cuenta? Si no es guiado por el Espíritu, interpreta por mi propio daño si yo no estoy sujeto al magisterio de la iglesia. Ay, Señor. Como hacen también con las demás escrituras. Queridos hermanos, es necesario que nosotros conozcamos qué es la función del Espíritu. Dios los bendiga. Sigamos adelante en la reflexión.